Miren, nos vamos a meter en departamentos. Por ejemplo, víctimas por departamento. En Antioquia se dice que el 23% ha sido víctima de las minas, mejor dicho, el 23% de Antioquia en este momento tiene minas antipersona de los municipios. En Meta y Bolívar el 9%, en Caquetá el 8%, en Cundinamarca el 6%, en Santander, Arauca y Norte de Santander el 5% y en Cauca el 4%. Realmente es dramática, las cifras son dramáticas porque es que es todo el país. Sí, son dramáticas las cifras. En Bolívar, por ejemplo, de 44 municipios, tenemos principalmente 9 municipios con una gran incidencia de víctimas. Por ejemplo, Carmen de Bolívar tiene el 21% de las víctimas, son 119 víctimas en Carmen de Bolívar. Bolívar tiene casi 561 víctimas, y de esas 561 víctimas, son fatales, o sea, 27 muertes de civiles y 57 muertes de militares. Y como lo decíamos anteriormente, afectados por los accidentes que mutilan y que le causan un trauma de por vida muchísimos niños. De allí la importancia de que se siga insistiendo en la educación. Nosotros, con relación a lo que decía el padre Cuenca hace poco, ¿dónde está la responsabilidad civil? La responsabilidad civil precisamente está en desarrollar y apalancar y apoyar una política social. Todos podemos hacer política, y la política social es una responsabilidad de todos los colombianos. Sí, yo también haría una invitación a la sociedad civil desde esta oportunidad que ustedes me brindan, y es que conozcan la legislación. Mire, el Congreso de Colombia, nosotros hemos aprobado la Ley 418 del 97, la Ley 548 del 99, la Ley 782 del 2002. Allí el Congreso de Colombia ha plasmado unas políticas de defensa y de derechos de las víctimas, porque es muy importante que en un país que ha sufrido este flagelo durante tanto tiempo, porque recordemos que es algo que tenemos heredado más de 40 años en conflicto, entonces tenemos muchas víctimas. Esas víctimas de la violencia política, esas víctimas de la violencia como se ha vivido en Colombia, tienen unos apoyos importantísimos del gobierno nacional a través de políticas públicas que el Congreso aprueba, el Congreso autoriza que se ejecuten y son ejecutadas por el gobierno nacional. Por ejemplo, para el caso concreto de las minas antipersonas, el gobierno a través del Ministerio de Protección Social atiende todo lo que son los subsidios, indemnizaciones y los servicios. Todos los hospitales del país están obligados a atender a las víctimas de este tipo de violencia, y los recursos se les restituyen, se les pagan a través del FOSIGA, que es el Fondo de Solidaridad que maneja el Ministerio de Protección Social, pero también a través de la red de solidaridad donde está Acción Social, que llamamos ahora, que ha unificado lo que era cooperación internacional, y todos los programas de acción social se atiende a las víctimas. El padre Cuenca me preguntaba si hay recursos. Claro que hay recursos, y a través de la cooperación internacional se canalizan contrapartidas de gobiernos extranjeros que apoyan estos programas productivos, que apoyan los programas de ayuda a las víctimas, que apoyan los programas de desminado humanitario, y la Iglesia también puede proponer proyectos a través de las gobernaciones, concretamente la gobernación de Sucre y la gobernación de Bolívar. En el caso de la costa están adelantando programas que requieren el componente presupuestal, que nos encargamos nosotros de aprobarlo en el Congreso, el componente internacional para canalizar las ayudas internacionales, pero lo más importante, el componente ese que casi nunca se cuantifica, que es la capacidad que tienen los profesionales, que pueden destinarle unas horas de su tiempo a prestarle un servicio social a los colombianos que más lo necesitan. Por eso, por ejemplo, Senadora, la espéreme, asistencia le humanitaria, voy a interrumpir sí. un momentico porque es que a nosotros nos llaman mucho del sur de Bolívar. Y sabemos que Montes de María y el sur de Bolívar tienen este problema fuerte de las minas antipersona. Entonces, la idea aquí sería decirle a la gente, yo quiero recalcar, usted es víctima, usted puede ir y ser atendido prioritariamente. O sea, eso es lo que queremos decir, en salud usted es atendido prioritariamente. Obligatoriamente cualquier centro asistencial tiene que prestarle la atención debida, y a su vez la factura al gobierno nacional, que la paga a través del FOSIGA. Por ejemplo, la asistencia médica tiene toda la atención inmediata, ¿verdad? La rehabilitación física y psicológica también se les brinda. La asistencia humanitaria está fijado, por ejemplo, en 42 salarios mínimos mensuales vigentes del año en que ocurrió el accidente. O sea, esto no prescribe. Si hay una persona que nos está viendo y que no ha tenido el acceso a estos recursos, puede reclamarlos, que se dirija a la alcaldía, allí le van a dar la información, que se dirija a la vicepresidencia de la República, allí le van a dar la información a través
del Observatorio de Minas Antipersonas. Por ejemplo, si hay muertes, si lamentablemente ocurre la muerte, hay una ayuda también de 42 salarios mínimos que las familias de la víctima pueden reclamar. Para transportar a la víctima hasta el centro asistencial también hay. Si se pierden algunos bienes, entonces allí también están tasados en salarios mínimos la ayuda que le van a dar. Y para proyectos productivos, que es lo que más decía Mónica, tan importante, que se queden en su tierra produciendo, también hay apoyos estatales que se han aprobado a través de leyes y a través del presupuesto nacional en el Congreso de la República para poder atender a estas víctimas. Es una preguntita en punta, Mónica, y es lo del tema de las migraciones. Sí. Una persona que está en España, están devolviéndose porque la situación económica está muy difícil. ¿El gobierno ya tiene políticas para recibir a todas estas personas que se fueron a buscar un mejor futuro? Que no sea necesariamente llegar a la costa, ¿no? Exactamente. Bueno, desde la Comisión Accidental de Migraciones tuvimos un logro muy grande. Si nosotros analizamos el plan de desarrollo anterior, del anterior cuatrenio, incluso el presidente Álvaro Uribe Vélez, había 3 líneas en el plan de desarrollo. Nosotros logramos en este plan actual de desarrollo que se está ejecutando un capítulo completo de políticas públicas migratorias. Allí, por ejemplo, proponíamos lo que Mónica decía, cómo hace un colombiano para irse al exterior y que allá le validen su título para él desempeñarse en una labor digna, porque recordemos que los migrantes regularmente no tienen el acompañamiento de la legislación del país que los recibe y inicialmente sufren toda clase de vejámenes, tratamientos, una vida indigna, evitan, por ejemplo, el reencuentro familiar. Nosotros allí en ese capítulo proponíamos también que se facilite el reencuentro familiar, la migración regular, programada y pactada con los gobiernos. Por ejemplo, con el caso concreto de España hay un convenio muy importante que lo viene ejecutando el gobierno nacional a través del SENA, donde los empresarios españoles dicen qué tipo de trabajadores colombianos necesitan. Por ejemplo, están necesitando enfermeras, médicos, por aquello de que la población allá ha madurado mucho y se están necesitando muchos hogares geriátricos. Entonces allí va un médico colombiano con un contrato respaldado por las normas laborales del país de España, y ese médico va en mejores condiciones o esa enfermera va en mejores condiciones. Igual sucede, por ejemplo, con los trabajadores del campo. Es cíclica porque van por 7 u 8 meses, retornan, pero si el empleador los sigue necesitando y indudablemente el trabajador va a estar mucho más agradado si tiene el núcleo familiar cerca, entonces el empleador le facilita la reunificación familiar. Recordemos ¿Sabe que qué? tenemos... Le voy a decir una cosa. Me da pena interrumpirla porque el tiempo se nos está acabando, pero vamos a hacer un capítulo de migraciones, aquí vamos a hacer un programa de migraciones para hablar todas las ventajas que hoy en día se están entregando, sobre todo para una migración regulada. Correcto. Y que la gente vaya no a buscar suerte, sino que ya vaya, digamos, en mejores condiciones. Es que es excelente porque es ya una estructura dada que permite, digamos, facilitarle las condiciones idóneas y de dignidad a nuestros compatriotas colombianos. Es un proyecto muy bueno, la felicito, senadora. En eso vamos a seguir trabajando y, por supuesto, en materia de la migración interna, o sea, los desplazados, recordemos que el Gobierno Nacional viene atendiendo también con recursos este gravísimo problema y que la Corte Constitucional también ha dado a conocer una sentencia de obligatorio cumplimiento, y por esa razón el presupuesto que estamos aprobando, que vamos a aprobar antes del 15 de octubre, lleva un buen rubro para atender todo el problema del desplazamiento en Colombia. Pero el objetivo de la política de seguridad democrática es, para el caso de las zonas rurales, el retorno. Por eso yo vuelvo a hablar de ese experimento tan importante que se está haciendo en el corregimiento de Bajo Grande, que queda en pleno Montes de María, que ha sido una zona muy azotada por la violencia y por el desplazamiento, y acompañamos al vicepresidente de la República y al Gobierno Nacional en ese experimento y al alcalde de San Jacinto Bolívar en ese programa tan importante de retorno. Invitamos a las familias a que crean en que el Gobierno Nacional sí le está dando las condiciones de seguridad para que retornen a su parcela, retornen a su corregimiento. Retornar Mil gracias, senadora, por haber estado con nosotros.